Perfecto, Beatriz. Ahorita iniciamos entonces. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Vamos a ahora continuar con la sesión, ¿no? Hemos tenido una sesión inicial hace unos días respecto de lo que es la regulación, ¿no? La regulación de servicios públicos y iniciamos con algunos conceptos básicos, ¿no? Referidos a lo que se debe entender por la regulación. Hicimos una revisión de los diversos enfoques, de repente para hacer un poco la recapitulación, ¿no? Para poder complementar estos conceptos, ¿sí? ¿Qué tal veo? Se están conectando cada vez más a la sesión. Voy a compartir mi presentación para tocar algunas. Ahí está. Un momentito. A ver, listo. Perdón. Ahora sí. Ahí está. Espero que ya se pueda ver mi presentación. Entonces, puedo comentarles, ¿no? En esta sesión cuál es a mejores son los aspectos principales que tienen que ver con la regulación, ¿no? Que es lo que uno entiende por este concepto, cómo enfocarlo de la mejor manera, ¿no? Y bueno, corresponde hablar un poco de en qué consiste, cómo podemos analizarlo, qué enfoques, qué miradas, qué perspectivas poder brindarle para a partir de ello poder profundizar en su estudio. Entonces, a ver, de repente en este primer momento me gustaría de repente hacer una consulta, ¿no? A las personas que están conectadas, a Fredo, Mary y a Magdalena, que me puedan comentar qué ideas, ¿no? Preliminares tienen respecto de la regulación. ¿Qué entienden ustedes por regulación? ¿Qué nociones, qué conceptos, qué ejemplos tienen ustedes de regulación, por favor? No sé si de repente ahí entiendo que quizás el chat pueda tener inconvenientes, pero de repente alguien quiera activar su micrófono y comentarnos, ¿no? Algunas ideas que tengan respecto de este concepto de regulación. ¿Qué nociones, qué criterios, qué aspectos consideran que se deben tomar como relevantes respecto del concepto de regulación?
¿sí? No sé si alguno de ustedes... Sí, ¿me permite? Adelante, señor Wilfredo, buenas Buenas noches. noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, sería el procedimiento por el cual el Estado controla y, redundando la palabra, regula pues algún aspecto especial, ¿no? Algún aspecto especial que podría ser, en este caso, un servicio público. eh, y, y esto, digamos, eso vinculante para las partes, ¿no? Ya sea para la entidad que la presta o el usuario. Es todo, profesor. Gracias. Ok, muchas gracias, señor Wilfredo, gracias por la acotación. ¿Alguna persona más de los presentes que se anime a darnos algunas ideas preliminares que tenga sobre la regulación? ¿No? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué se relaciona? ¿Qué aspectos serían los más resaltantes? Porque, a ver, interesante lo que nos comenta en la participación, por ejemplo, se hace referencia al Estado y a una exigencia de su cumplimiento, perdón. Eh, yo les pregunto, ¿no? Porque quizás, claro, uno cuando piensa en regulación, en lo primero que piensa es justamente en las normas jurídicas, ¿no? Pensando como abogados, en las normas jurídicas, ¿no? Tenemos estas disposiciones generales, abstractas y de cumplimiento obligatorio, ¿no es así? Eh, Sin embargo, yo quisiera un poco ahí, un poco empezar cuestionando esa mirada, ¿no? Que puede ser un poco limitada o restrictiva, porque en realidad cuando hablamos de regulación podemos hacer referencia a otros aspectos. Por ejemplo, a ver, yo les preguntaría a ustedes, ¿creen ustedes que la regulación siempre tiene que estar relacionada con el Estado? Pregunta número uno. Y segunda pregunta que les haría es si consideran que toda regulación tiene que ser, digamos, también relacionado con el cumplimiento, con su cumplimiento forzoso u obligatorio. ¿Qué me podrían indicar? ¿Piensan que la definición o la amplitud del concepto de regulación se debe ceñir estrictamente a lo que se entiende por norma jurídica, es decir, a una disposición emitida por el Estado, cuyo cumplimiento es obligatorio? ¿Creen que por ahí va el enfoque de regulación? ¿Cómo lo consideran que puede ser analizado o enfocado? Ahí veo que están ingresando más personas. Qué bueno. Buenas noches a las personas que recién se están integrando. Estamos haciendo algunas Buenas noches. estamos haciendo algunas reflexiones respecto del alcance del concepto de regulación, ¿no? Un poco, Buenas noches, doctor. ¿cómo está, Contreras. señora Contreras? Buenas noches. Un poco cuestionando esta mirada de centrarse solo en algo establecido por el Estado o que sea de cumplimiento obligatorio. Pero a ver, quisiera de repente escuchar, de paso que nos vamos conociendo las personas que están conectadas, qué comentarios, qué impresiones iniciales tienen, ¿no? Respecto de este alcance del concepto de regulación. Pueden ver ustedes cómo consideran que es, cuando hablamos de regulación de servicios públicos, ¿no? Creen que hablamos estrictamente de lo que realiza una entidad pública, o puede hablarse de un concepto mucho más amplio, mucho más extendido eh, de, de regulación. ¿Qué opinan, por favor? ¿Sí? ¿Alguien que se anime o quizás tenga alguna duda? Porque, a ver, justamente ¿no? En la perspectiva que uno puede entender la regulación como tal, ¿no? La teoría de la regulación,
en realidad se tiende a ver este concepto como algo mucho más amplio, o algo mucho más amplio que no corresponda solo a algo establecido del Estado, mucho menos algo voluntario, sino, digamos, al conjunto de reglas, disposiciones que buscan generar un cambio de ciertas conductas o a promover que se generen ciertos resultados, ¿no? Ciertos objetivos, en los cuales, pues, para lo cual se pueden establecer diversas estrategias, diversas miradas, siendo una de ellas, quizá la principal o la mayoritaria, la impuesta por el Estado. Sin embargo, cuando hablamos de regulación, podemos hacer referencia a diversas intervenciones regulatorias o no, vale la redundancia, o en las que participe el Estado, y que también pueda responder o no a su voluntariedad. A ver. Doctor, el audio se escucha bajo. Perdón. ¿Ahora me escuchan mejor? Yo tengo entendido que sí. Sí, me indican, por favor, si no se me escucha adecuadamente, pero entendería que sí. Entonces, un poco los anima a reflexionar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado por el nombre, ¿no? Uno puede de repente tener ahí alguna idea. ¿Han escuchado, por ejemplo, de las normas ISO? ¿Han escuchado de las normas ISO? ¿Sí? ¿Han escuchado de las normas ISO? ¿Cuál es su alcance? ¿Cuál es su finalidad? No recuerdo. Respecto. De las normas ISO. Hay una ISO 9001 que es conocida, pero hay más, hay varias normas ISO. Pero no sé si hayan escuchado o tengan idea de a qué se refieren esas normas. Serían normas serían normas de reconocimiento de calidad o eficiencia. ¿Sería? Sí, claro, tienen que ver con la calidad, ¿no? Son normas en realidad que buscan estandarizar, normalizar, ¿no? De ahí viene el empleo de normas en ese sentido. La producción, la organización, la gestión de recursos vinculados con la elaboración de productos o la prestación de servicios en el mercado, ¿no? Sobre todo a nivel internacional. Se buscan que los productos, los servicios que ofrecen las empresas pues cumplan con ciertos estándares técnicos que garanticen que puedan ser utilizados, ¿no? Comercializados en diversos países a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, desde algo que uno pueda decir, oye, ¿cómo es el tema del voltaje o de los enchufes, los tomacorrientes? ¿No es así? En otro continente, en el peruano. Entonces, ahí cobran relevancia estas normas ISO. E incluso hay una versión, una asimilación peruana, que son las NTP, las normas técnicas peruanas, donde también se establecen pautas. Y que buscan estas normas ISO, buscan justamente esta estandarización, ¿sí? Que traen ciertos beneficios en temas no solo de esta estandarización, sino en términos de calidad, porque al cumplir con estas normas se brinda un estándar mínimo a partir del cual pues se puede transmitir un mensaje claro a los consumidores respecto de qué se está ofreciendo. ¿Ok? Y otro detalle de estas normas, que vean que tienen de por sí un objetivo que cumplir y que claro, de manera directa o indirecta tienen al final una relevancia en el interés público, en el bienestar de la sociedad. Aquí, por ejemplo, otro aspecto característico de las normas ISO, al igual que las normas técnicas peruanas, es su voluntariedad. Es decir, una empresa no es que esté obligada a cumplirlas, sino que su acatamiento es estrictamente voluntario, en la medida en que se aprecia, se verifica que le reporta ciertos beneficios a la empresa que decide hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esa lógica, podemos ver aquí un caso, ¿no? De algunas normas que, normas ISO, ¿no? No son normas jurídicas, que tienen una finalidad, ¿sí? En beneficio de las personas que la aceptan voluntariamente. Vean ustedes que aquí hay justamente una situación en la cual se emiten normas que no están amparadas ni respaldadas por un Estado, propiamente dicho, y que no son obligatorias, ¿no? Su cumplimiento no es obligatorio, no es forzoso, sino que las empresas pueden, ¿no? Optar por
cumplir, ¿no? Entonces, justamente ahí lo que quería es un poco invitarlos a reflexionar, ¿no? Estaríamos ante una regulación en esos casos, ¿no? Ahí podríamos indicar que estas normas ISO son un ejemplo de regulación, o hay algunos aspectos que ustedes consideran que no encajan en el ejemplo que les he brindado, y que por lo tanto se podría considerar que las normas ISO no está pues justamente orientada a un aspecto de regulación como uno lo podría entender. ¿Qué piensan de este ejemplo que les he brindado? ¿Encaja o no con el concepto de regulación? ¿Hay aspectos que sí, hay aspectos que no? ¿Cómo lo... Podría ser una regulación, si es cierto, no vinculante, pero ello le va a dar retribución futura dentro, o sea, del mercado y con sus competidores. Una regulación, como usted lo ha dicho, creo, voluntaria, ¿no? O sea, acepta y bueno, le va a traer, a futuro le va a traer mejoras y beneficios. Ok, pero digamos, podríamos considerarla entonces dentro de un concepto más amplio de regulación, ¿no? ¿Qué es lo que caracterizaría a este concepto, ¿no? Que vean, ¿eh? Repito, por un lado tenemos, ¿no? A la típica regulación, si se quiere, le voy a poner entre comillas jurídica, ¿ya? Una ley, un reglamento, ¿sí? Que establece una serie de obligaciones abstractas y generales a los administrados que deben cumplir de manera forzosa, bajo una consecuencia que puede ser, ¿no? Una revocatoria, una fiscalización y después una sanción, diversas consecuencias en perjuicio de los administrados que incumplen con una regulación jurídica como la que estoy planteando. Sin embargo, aquí tenemos un conjunto de normas, entre comillas, o disposiciones o especificaciones, si se quiere, que permiten establecer ciertas condiciones en los productos y servicios con un objetivo determinado, ¿no? Una estandarización, una normalización que reporta beneficios a las empresas, pero también, ¿no? Genera un cierto orden y también termina beneficiando a los consumidores. Y en este caso, las empresas no es que tengan que cumplir con estas normas, ¿no? Es un tema voluntario. Entonces, en este caso, consideraríamos entonces que este concepto de regulación se viene ampliando. Porque, digamos, digamos, lo que se buscaría entonces es un poco, ¿no? Con esta reflexión que hago, nuevamente buenas noches a las personas que están ingresando, es ver en qué contexto podemos ubicar este concepto de regulación. ¿Sí? Analizarlo de diversas perspectivas para poder, al final, determinar cuál es la mejor manera de apreciar. ¿Sí? ¿A qué voy? A ver, siguiendo, y esto es también muy importante, yo hace, por ejemplo, ¿no? Ahora se habla bastante del análisis de impacto regulatorio, ¿no? En el marco de regulación, no solo de servicios públicos, sino en general. Allá por el 2008, cuando sustentaba mi tesis de Derecho, planteaba lo que era pues, un análisis costo-beneficio, ¿no? Que ahora viene a denominarse un poco también análisis de impacto regulatorio. Y en el año 2013, ¿no? Del año 2013 al 2014, 2 años, trabajé yo en la Dirección de Regulación del Ministerio de la Producción. Y ahí, por ejemplo, fue una experiencia interesante. Era el único abogado con más de 30 ingenieros industriales. Y la labor que se hacía justamente era regular, ¿no? Regular la elaboración y producción de ciertos productos, ¿no? Ciertos dispositivos que podían, obviamente, si no seguían estas condiciones de estandarización, generar una serie de prejuicios del interés público. Pero ahí, por ejemplo, ya aprendí bastante estas normas ISO, ¿no? De la Organización Mundial de Comercio y todo el tema de las barreras técnicas al comercio que podían, los obstáculos técnicos al comercio, ¿no? Etc. Y ahí, por ejemplo, también aprendí bastante, ¿no? Participar en los comités técnicos de las normas técnicas peruanas. Un poco la diferencia, cómo se vinculan las normas ISO con su incorporación al calendario nacional. Y teníamos las famosas normas técnicas peruanas, que las veía Indecopi, y luego justamente cuando yo estuve en el Ministerio de Producción se creó el INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad, que ahora es la entidad pues, que emite y aprueba estas normas técnicas. Pero ¿qué pasaba? ¿No? Existían ciertos productos que no podían quedarse solo en una norma técnica.
¿no? Hay normas técnicas para temas textiles, ¿no? Quizás uno dice, oye, una norma jurídica para cómo se debe confeccionar un polo, una camisa, o sea, esos aspectos Calzado ya son, también, perdón, de digamos, calzado también. perdón, claro, Si, y si te ojo, calza. pero y en calzado, pero en calzado o sea, hay un reglamento técnico, ay, ese es un tema que a mí me llama la NTP, atención. ¿no? No, hay una NTP y hay un reglamento técnico que ahorita les aviso, del 2004 existía. Ahorita justo les planteo la diferencia, para luego volver a concepto de regulación. Entonces, normas técnicas peruanas. Recordemos que las normas técnicas son voluntarias. Es la asimilación de la norma ISO internacional al contexto peruano. Entonces, sin embargo, habían ciertos productos, ¿no? Claro, estaba el calzado ahí, pero por ejemplo, ¿no? En el 2013 se me encargó de elaborar el reglamento técnico, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, junto con los ingenieros, de un producto, de un dispositivo, ya no sé cómo llamarlo, se me fue la jerga técnica, me van a disculpar, de un elemento que luego de los estudios que hicieron los ingenieros, ¿no? Era el principal factor, estoy hablando de esa época, hace casi 10 años, de los incendios en el país, ¿no? No sé si ustedes conocen de ello. Ahorita ustedes pueden, de manera intuitiva, pensar en cuál es la principal causa de los incendios en el Perú. ¿Tendrían alguna idea o no? ¿Alguna idea de cuáles serían las principales causas de incendios en el Perú? Ahí justamente cuando hicimos el estudio, a mí me sorprendió, pero ¿no? Justamente cuando hicimos el estudio, por ejemplo, estos se me fueron ahorita el nombre, lo voy a tener que decirlo coloquialmente, pero hay un nombre técnico. La principal causa era los defectos en la producción de los enchufes y tomacorrientes, ¿no? O sea, el problema era tanto en la conexión, ¿sí? En lo que nosotros decimos, tiene un nombre, ¿no? Porque a veces le decimos, oye, conéctalo en el enchufe, y a veces uno le dice el enchufe al lugar donde están los orificios. También se le dice enchufe a lo que se conecta ahí, pero tienen nombres, entonces me han ido. Pero esos elementos son los que cuando están mal elaborados y no hay una adecuada equivalencia, ¿no? O relación entre lo que uno conecta y donde lo recibe, es lo que genera la mayor cantidad de cortocircuitos que al final generan incendios, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya yo puedo decir con total seguridad, ¿no? De repente ahí no se conocía tanto como esta metodología, pero ahí ya fue la primera vez que yo formalmente en el Estado apliqué esta metodología de análisis de impacto regulatorio, ¿no? Eso ya del 2012 en MINCETUR para el tema de reglamentos técnicos ya venía aplicando, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se determinó que la producción de estos insumos no podía quedar limitado solo a lo que sugería una norma técnica peruana, sino que se determinó la necesidad de que sea algo con mucha mayor fuerza vinculante. Y ahí es donde entra justo, lo que comentaban hace rato, lo referido a los reglamentos técnicos, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado y permítanme hacer la, ¿cómo decirlo? La reflexión para fines estrictamente de entender lo que es la regulación, la diferencia entre norma técnica y reglamento técnico. Ambos, en verdad, y ahí justo yo empecé a analizar incluso ya temas sobre la teoría de regulación. Ahí, por ejemplo, se ve que si bien normas técnicas y reglamentos técnicos tienen contenido que hasta puede ser muy similar, ¿no? Si uno revisa las normas técnicas de calzado, por ejemplo, con el reglamento técnico, ve similitudes. Sin embargo, pues un aspecto fundamental en el reglamento técnico es que en verdad su exigencia, razón de ser, pues debe responder a que no solamente basta una norma técnica para estandarizar, normalizar, sino que hay escenarios que pueden generar un grave perjuicio al interés público, hay un problema público, ahora que se habla bastante del análisis de impacto regulatorio, que justifica que el Estado intervenga para solucionar ese problema. Ahí estamos frente a una lógica distinta, ¿no es así? Porque ya no simplemente se determina algún objetivo en general de la regulación, sino que
interviene el Estado en la medida en que la regulación busca solucionar un problema que aqueja a la sociedad. Un problema grave, ¿no? Piensen en los incendios, con todos los costos que eso implica. No solo materiales, sino incluso puede afectar a la vida de las personas. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos varios niveles de regulación. ¿Sí? Solamente un poco para cerrar la idea. Pero no solamente nos quedamos ahí, ¿no? También hay corregulación, hay autorregulación. Las propias empresas se regulan, se imponen estándares a las que aceptan voluntariamente. Han escuchado hay un comité, ¿no? Una comisión de autorregulación publicitaria, ¿no? Hay también en temas de periodismo, ¿no? En temas de ética, si no me equivoco. Hay diversos espacios en los cuales las mismas empresas o los mismos actores del mercado se someten voluntariamente a seguir un conjunto de reglas para generar, ¿no?, un cierto nivel de reconocimiento, una serie de objetivos, pero los cuales va empujando la regulación. Entonces, un poco para ir cerrando esta parte, iniciar y empezar con el enfoque de la presentación, perdón, con el desarrollo de la presentación que habla, perdón, de los enfoques. Un poco quería hacer estos comentarios, ¿no? Un poco analizando las diferentes perspectivas que se les puede dar a la regulación. ¿Sí? No sé si quedó clara la idea o tienen alguna pregunta hasta aquí. Entendí un poco esta noción un poco más general de lo que se puede entender por regulación, sin limitarla solo al enfoque legal o jurídico, que es importante, y lo vamos a ver. Creo que se puede extender a otros escenarios. ¿Sí se entendió? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, por favor? Profesor, una consulta. Bueno, a manera de comentario, Adelante, por favor, señor Wilfredo. sí, buenas noches, ante todo. Bueno, y un saludo también para todos los presentes acá, colegas. Participé alguna vez en una licitación y, bueno, como abogado en apelación a una licitación y tuve que usar las normas técnicas peruanas, en este caso INACAL, creo, CITECAL, que había sido autorizado por Indecopi, ¿no? Y me valió bastante, le diré, para el recurso ante el OCE. Lo utilicé y, bueno, me fue, bueno, en varios procesos me valió, me valió. Era solamente para comentar, ¿no? Claro, o sea, a ver, yo creo que estas normas son útiles en la medida en que pueden servir para ejemplificar por qué uno actúa o sustenta una pretensión, un argumento. Pero claro, yo me imagino que de repente no es que, me imagino, hayan determinado que esa norma, salvo que en el proceso, ¿no?, en la licitación que usted indica, se haya tomado, porque si una base dice que se realice conforme a la norma técnica, creo que ahí le da mayor relevancia. Pero claro, o sea, es importante conocer este contexto para ver justamente cuál es el verdadero alcance de regulación. ¿Y por qué? Porque cuando hablemos o cuando se quiera hablar de regulación de servicios públicos, no se vea solo estos aspectos, sino aspectos netamente jurídicos, sino otros más, ¿no? Otros enfoques que en realidad tiene una noción mucho más amplia de la regulación. Entonces vamos a ver esto, vamos a compartir algunas ideas al respecto, si nos da tiempo también algunas resoluciones, algunas ideas, y vamos a culminar con una breve retroalimentación. ¿Okay? Entonces, vamos a iniciar, ¿no? Unos minutos antes de las 8 hacemos una breve pausa. Pero a ver. Ok, entonces vamos a ver de este término de regulación. En realidad, como lo hemos hablado, la regulación tiene un ámbito multifacético, ¿no? De diversas perspectivas, de diversas disciplinas se puede hablar de la regulación, ¿no? El derecho, ¿no?, la economía, la sociología, las ciencias políticas, en realidad tiene varias nociones para aplicar, ¿no? Incluso desde un punto de vista gramatical del lenguaje, en diversos idiomas los términos hacen normalmente referencia a varias nociones, ¿no?, que normalmente se centran en la formulación de normas jurídicas, de la reglamentación como tal, como la intervención del Estado, ¿no? En inglés apunta a eso.
¿no? Y en otros idiomas también, ¿no? En francés igual, ¿no? Reglamentación y la regulación en el mismo sentido, ¿no? Y en nuestro idioma, pues, también se hace una diferencia, aunque para ser más exactos, pues la reglamentación, como vamos a ver a continuación, se dirige más a justamente a dotar de un mayor desarrollo de normas de alcance general, ¿no? Una ley de metodología, para poder tener una mayor precisión en su aplicación. Entonces, en la reglamentación sí hay un enfoque más que todo legal de la regulación, y la regulación también tiene una noción mucho mayor. ¿Así? ¿Por qué? Porque la reglamentación hace referencia a una potestad reglamentaria. Entonces aquí es una facultad de la administración para dictar disposiciones que faciliten la aplicación de la ley. Vamos a hacerlas más precisas, más adecuadas, pero hablamos pues de disposiciones que tienen una noción legal y que apuntan, como les comentaba, a hacer, como se dice en la diapositiva, plasmar más concreta las normas establecidas por una ley a los administrados, ¿no? Y contrarrestar este enfoque más abstracto, general de las leyes, a una situación más específica que es la que define el reglamento, ¿no? Entonces, ahí con eso, cuando nos vamos a la reglamentación, es una, pienso yo, perspectiva muy limitada de lo que es la regulación, la cual tiene una mirada mucho más amplia. Y bueno, en este tema, como es estrictamente jurídico, se debe respetar el principio de legalidad, ¿no? Respetando el ámbito de competencia de las autoridades y sobre todo para establecer con certeza que estamos frente a una aplicación válida de las normas. Por eso es que se habla de que esta potestad reglamentaria tenga estas características. Sí, entonces vamos a hablar de los enfoques de la regulación, ¿sí? Para tener una noción más clara de estos enfoques. Vamos a empezar por el más común, que es el enfoque jurídico. Y aquí, bueno, que es el enfoque que quizás se nos asimila más o que uno conoce más, se hace referencia a la infraestructura institucional, en el conjunto de las reglas jurídicas y los mecanismos para lograr su exigibilidad, ¿no? Hablamos de la intervención del Estado, su exigencia, su verificabilidad, ¿sí? Incluso aquí se hace referencia a la intención del interés general, el interés público, en el marco del derecho administrativo. Y como bien sabemos, este es un concepto indeterminado, ¿no? Pero, sin embargo, pues sirve como norte para que las autoridades que tienen que imponer, hacer respetar esta regulación, pues tengan con el sustento establecido por el marco. Las tareas que se identifican dentro de este enfoque para la autoridad es parte de la formulación de la norma, el cumplimiento de la misma, que se puede dar mientras actividades de fiscalización, ¿no es así? Y la aplicación de sanciones. La aplicación de sanciones como consecuencia del incumplimiento de las disposiciones establecidas mediante esta perspectiva de la regulación. ¿Sí? Una consecuencia jurídica del incumplimiento. Respecto a la formulación de la norma, ¿no? Hay una serie de formalidades, ¿sí? La sustancia, lo que dice la norma, el carácter, si es permisiva o mandatoria, el estatus, la estructura, la redacción, el alcance. Hay una serie de formalidades que se aplican para la consideración de la regulación que se pueda considerar como vigente en este escenario. Y bueno, aquí también cobra relevancia esta noción de enforcement, ¿no? Del cumplimiento de la norma. La actividad de fiscalización, por ejemplo, que también ostentan los organismos reguladores, y lo que buscan es verificar, ¿no? La atención a quejas, denuncias o simplemente a investigaciones de la propia autoridad que se estén cumpliendo con las obligaciones establecidas en las normas aplicables, parte de los, en este caso, los administrados, ¿no? Las empresas que se encuentran sujetas a la verificación, a la fiscalización por parte de una autoridad en específico, ¿no? Aquí vemos cómo el concepto de regulación, pues, está dentro del enfoque que uno normalmente considera como el más conocido, el más viable, ¿no? El que tiene mayor consenso, si se quiere, desde el punto de vista de la teoría de la regulación. Un enfoque que está a verificar justamente que se cumplan esas obligaciones bajo el principio de legalidad y obviamente con todas las garantías para los administrados involucrados, ¿no? Ya sean personas naturales o empresas.
Este enforcement, ¿no? Esta capacidad de verificación del cumplimiento de las normas, puede tener diversas estrategias, diversas miradas. Es así, le conocemos la actividad, la definición de actividad de fiscalización en la Ley de Procedimiento Administrativo General, monitoreo, inspección, recomendación, advertencia, y también lo referido a la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores. Así que es parte de las facultades, funciones que ostentan los organismos. Y bueno, también está pues, referido a las medidas administrativas, ¿no? Preventivas, correctivas, cautelares, que puedan asegurar el adecuado cumplimiento de las medidas por las normas. Entonces, ahí tenemos bastante lo que es el enfoque jurídico. Sí, a eso me refería cuando hablaba pues, de una norma que establecía las condiciones aplicables para el desarrollo de actividades. Okay, recuerden que en cualquier momento me pueden interrumpir con alguna intervención. Ahorita estoy viendo la PPT. Si tienen alguna intervención, por favor, me la hacen saber. Sí, estamos hablando un poco de los enfoques de la regulación. Sí, estamos hablando con este primer enfoque dirigido estrictamente al ámbito jurídico. Voy a ver la presentación. Como podemos ver, ¿no? En este enfoque se pone un adecuado énfasis en las reglas aplicables en las normas jurídicas y sus mecanismos de exigibilidad, el carácter forzoso de su cumplimiento, vinculándose en este caso con la función de policía o gendarme, ¿no? Estudiada por el derecho público, ¿no? El derecho administrativo constitucional. Aquí tenemos bastante esa mirada. El enfoque jurídico de la regulación tiene esa perspectiva. ¿Okay? Ok, antes de hablar del enfoque económico de la regulación, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, por favor? Si de repente alguno de los estudiantes que recién se ha integrado, ¿no? Hacerles mención de que estamos viendo un poco los alcances del concepto de regulación, cómo se debe apreciar, cómo se debe mirar. Y bueno, empezamos un poco cuestionando esta perspectiva de verla solo desde un punto de vista legal, que es el que estamos terminando de ver, y poder ampliarla, ¿no? Esas situaciones en las cuales el Estado no intervenga y además que su cumplimiento de estas reglas que se determinan no sea forzoso, ¿no? Aquí antes de ver el enfoque económico, antes de nuestra primera pausa. Profesor, disculpe, nuevamente. Sí. En lo constitucional estaría, digamos, como un ejemplo, ¿cuál sería? Con sus sentencias que hace, ¿en qué aspecto Bueno, en el ámbito estudia? del derecho constitucional, sí, yo creía que ahí en verdad es más limitado, ¿no? O sea, en realidad el tema aquí constitucional que menciona la diapositiva, más que todo es las garantías, ¿no? Que exige para la actuación de la autoridad. Pero en sí, ¿no? Porque esto es un tema a ver hasta qué punto el tribunal puede establecer algunas pautas, ¿no? Incluso para implementar políticas públicas. Yo entendería que en la medida en que interpreta la aplicación de algunas normas indirectamente, podría ahí también dar pie a una regulación posterior, ¿no? Para hacer una interpretación, pero que sea algo directamente. En algunos otros casos establece también criterios para la definición del interés público, ¿no? Pero creería que es un tema mucho más indirecto, ¿no? Más que algo más directo que consiste en la intervención de una autoridad administrativa, ¿no? En el marco del derecho administrativo. Ahí sí tendría que verse eso con más cuidado. Eh, sigamos entonces para hablar un poco del enfoque económico. A ver, entonces, hay una mirada jurídica de la regulación, la más recurrente, la más conocida.
Sin embargo, hay otras miradas, ¿no? El enfoque económico de la regulación. ¿Qué se busca con la regulación la regulación de una mirada económica? Y aquí, pues, si bien la mirada es distinta, y creo que esto puede pasar con los demás enfoques que vamos a ver, al final la meta, la llegada, puede ser la misma o muy similar. A ver, aquí nos dice que la regulación económica busca alinear los objetivos de productores y consumidores, maximizando el bienestar social o la eficiencia social, como se dice en microeconomía, ¿no? Es decir, logrando la mejor combinación de excedentes de productor y consumidor. Y una vez conversando sobre este tema decíamos, ok, para lo que el derecho es el interés público, el interés general, para un economista es el bienestar social o la eficiencia social, es decir, aquella situación en la cual la sociedad de su conjunto está en una situación mejor que la anterior. El interés público también, digamos que apunta a eso, ¿no? A que la sociedad mejore, se desarrolle, progrese. Entonces, claro, lo que se ve de un punto de vista jurídico, ¿no? Puede verse también de manera muy similar, pero de un punto de vista económico. Eso es un poco lo que quería eh, resaltarles aquí. Sí, entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí habla de la eficiencia de mercado, que se produce naturalmente de competencia perfecta. Entonces, lo que busca la regulación es recrear, ¿no? Apuntar eso mediante una serie de modelos económicos, que se conocen así, apuntar a que la situación en el mercado, ¿sí? La interacción entre la oferta y la demanda, genere este escenario de máximo bienestar social. Entonces, a eso es lo que apunta, ¿no? La regulación permite llegar a esta fotografía, este escenario, este modelo que tiene ciertas características que buscan, ¿no? Que tiene como objetivo beneficiar a la sociedad, ¿no? En la mejor manera posible. Entonces, tiene dos concepciones, una más amplia que implica la intervención del Estado en la economía, ¿sí? La regulación, y una concepción más específica que es ya, digamos, un ámbito de intervención mucho más potente, más profundo, que consiste en la regulación tarifaria, así en establecer cuánto es que debe cobrar una empresa regulada por su servicio. Obviamente en un contexto de monopolio natural, como ocurre en servicios públicos, pero ahí es donde se tiene a concentrar más este enfoque económico, a destacar más en esos aspectos por referir a la intervención del Estado. Se trata de influencias, ¿no? deliberadas del Estado que pueden incluir, ¿no? aspectos del tipo comando y control, esto de ser más fuerte, ¿no? En la regulación, también otros instrumentos, y aquí es donde quizás se empieza a distinguir el enfoque netamente jurídico, porque puede recurrir a aspectos de incentivos económicos, poderes contractuales, de la información, es decir, dar el garrote, que es el comando y control con la zanahoria, ¿no? Con el incentivo, con la producción. Entonces ahí, ¿no? Empieza de repente un punto de quiebre, aunque no sea tan tajante, tan férreo. Y aquí es donde es que normalmente esta regulación pues, puede cobrar mayor sentido, es ante situaciones de monopolio. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, monopolio natural, como en algunos casos en servicios públicos, se busca que la regulación pues, busque cautelar los intereses de los consumidores, asegurándole que el servicio que se reciba por una tarifa pues, sea el mínimo indispensable para asegurar la finalidad del servicio, ¿okay? De lo que se está proveyendo. Entonces, ahí sí es un tema obviamente complejo para poder determinar cuál es la exacta cantidad o nivel de regulación respecto de la finalidad que se quiere conseguir. Y ahí, desde un punto de vista económico, se empiezan justamente a verificar, ¿no? Esto de las excedencias del productor, las del consumidor, o sea, justamente identificar un aspecto de equilibrio, una zona tal en la que estos aspectos puedan coexistir y convivir de manera adecuada. Ok, bueno, y en un segundo momento, una vez que esta distorsión se va corrigiendo, la regulación económica toma como objetivo la competencia y el mercado se coloca como el núcleo central, ¿no? O sea, obviamente, cada vez que el escenario competitivo de funcionamiento del mercado va mejorando, va evolucionando, también la regulación, ¿no? Se va restringiendo a simplemente enfocar algunos de los
aspectos más relevantes que todavía persistan en el desenvolvimiento de actividades en un mercado. Y aquí el objetivo de interés público no solamente se trata de regular situaciones monopólicas, sino también corregir las fallas del mercado en general. Donde también el sustento de la intervención del Estado en estos casos. ¿Sí? El objetivo entonces es la eficiencia del mercado, corregir los problemas que las fallas del mercado producen de tal forma que los resultados de la actividad regulada sean iguales a los que se tendría en una situación de mercado con competencia. Es decir, se buscan eliminar las distorsiones anticompetitivas, ¿no? Reducir los efectos de una asimetría informativa, ¿sí? Esta situación en la cual los proveedores cuentan con mayor información que los consumidores, los usuarios de un servicio público, también lo refería a los bienes públicos, hay problemas de asignación eficiente de estos recursos, ¿no? O el tema de las externalidades negativas, ¿no? Aquellos efectos no contratados que terminan afectando el desenvolvimiento. Entonces, a eso es un poco lo que se apunta con el enfoque económico, aunque un poco lo hemos comentado ya, las externalidades, información asimétrica, los valores naturales, los costos de transacción, de emplear adecuadamente el mercado, pues estos actos prohibitivos sean muy altos, puede justificar la existencia de regulación en la medida que permita reducirlos. Ser ciertos aspectos que terminen por generar las condiciones para que la situación, la solución se desarrolle, se resuelva de la mejor manera posible. Y bueno, con esta regulación la autoridad interviene en la fijación de determinados servicios considerados como servicios públicos, ¿no? Estableciendo reglas sobre acceso, calidad y continuidad. Eso es lo que se busca con este enfoque, mucho más incisiva, pero que tiene esta finalidad de garantizar pues condiciones mínimas de acceso, calidad y continuidad de los servicios considerados esenciales para la ciudadanía. Ok, hasta aquí, antes de pasar a nuestra pausa, ¿alguna pregunta respecto al enfoque económico, el enfoque jurídico, esta noción amplia de regulación que les estoy planteando? ¿Alguna pregunta, alguna consulta por aquí antes de nuestra pausa, por favor? Todo claro, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Entonces, si no hay mayores consultas por el momento, los invito por favor a una breve pausa para terminar con el resto de enfoques y de una actividad de retroalimentación de esta sesión. Muchas gracias. Permiso.
Muy bien, ¿qué tal? Retomamos la sesión, ¿sí? Quisiera saber si hay una consulta, comentario antes de continuar, de reiniciar este bloque, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Yo he ingresado el día de hoy porque quería saber sobre el tema de las presentaciones, si luego nos van a compartir esa información. Ah, claro, sí, ya compartí ya la presentación, estoy seguro que se la van a remitir de manera oportuna. Claro que Ah, sí, perfecto, muchísimas gracias. no se preocupe. Sí, cualquier otra consulta a disposición. Entonces voy a retomar la presentación. Estábamos viendo esto aquí hasta el enfoque económico, ¿sí? Y vamos a continuar con lo referido, ¿no? Estábamos viendo esta presentación de los enfoques de la regulación. Habíamos tocado lo referido al enfoque jurídico y económico, ¿sí? Cada una con sus perspectivas particulares. Y vamos a proseguir con el enfoque social, ¿no? Entonces, vean ustedes que hay diversas miradas, diversas perspectivas del alcance que puede tener una regulación. Aquí, por ejemplo, en el enfoque social se puede ver un contraste ya con la regulación económica, en que la regulación económica, como hemos hablado, se concentra bastante en las fallas de mercado, ¿no? Los costos de transacción, el monopolio natural, la regulación asimétrica, los bienes públicos, ¿no? Y así como en la eficiencia económica y la fijación de tarifas, mientras que la regulación social se ocupa, como bien dice su nombre, de problemas sociales, ¿no? Así se entiende en esa teoría, que afectan a la sociedad en su conducto, como la contaminación, la seguridad del producto, la seguridad de los trabajadores, la discriminación, ¿no? Un tema más que todo de derechos humanos, ¿no? Derechos humanos, derechos fundamentales. Ahí se centra bastante este enfoque social, ¿sí? Vean que en realidad hay aspectos donde se pueden cruzar, pero en realidad tienen unas miradas distintas que incluso justifican una mayor intromisión en la estructura productiva de las empresas, por ejemplo, ¿no? El tema de la discriminación, el tema de cuotas, ¿no? Para prevenir esa restricción o esas limitaciones que tienen ciertos grupos, ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, por ahí que esto puede tener algunos aspectos pues, que trasciendan esas limitaciones, ¿no? Justo lo que les comentaba, ¿no? La regulación social implica un mayor control debido a que se involucran facetas muy detalladas del proceso de producción, ¿no? Por ejemplo, el tema ambiental, ¿no? He trabajado varios años en el OEFA. Ahí la regulación es bien estricta respecto a cómo producir, qué condicionantes, qué limitaciones, o sea, no solamente están las reglas de la entidad certificadora, ¿no? El ministerio, puede ser el SENACE también, sino cuál es el seguimiento que se realiza a su aplicación por parte de el OEFA, ¿no? En este caso, en las unidades fiscalizables a las empresas, ¿no? Entonces, sí tiene una mayor incidencia en la regulación. Quizás alguna diferenciación que se aprecia es, por ejemplo, en cuanto a los objetivos, ¿no? Repito, los objetivos pueden variar, pero pienso yo que la meta a la que llegan todas esas iniciativas regulatorias, viéndola de esa perspectiva más amplia, puede ser muy similar, ¿no? La regulación económica apunta a una eficiencia del mercado, que al final pues contribuye o conlleva una serie de beneficios para los consumidores. Y la regulación social también tiene otra mirada, ¿no? Que es la protección de la salud, del ambiente, la seguridad social. Tiene otros puntos de vista, pero al final conllevan también una situación de un mejor bienestar. Sí, la estrategia en realidad es muy similar al enfoque económico, también hay comando y control, incentivos, que lo hacen particular. Y para terminar este escenario de estos cuatro enfoques, vamos a terminar con el enfoque político de políticas públicas. Es una mirada ya más estratégica en la regulación. Por ejemplo, ¿no? En ese análisis de impacto regulatorio tiene también un enfoque político en la medida en que, por ejemplo, para determinar el problema público, según su metodología, se apunta a determinar la regulación a qué aspecto busca darle solución, qué aspecto busca darle una salida, a qué ley, ¿no? A qué política nacional
encuentra dirigido o enfocado. Y justamente pues tiene que ver mucho con lo referido a las políticas públicas, ¿no? Estas decisiones que se toman de las altas esferas de poder de gobierno para poder solucionar aquellos problemas públicos de relevancia para la sociedad. Como ven aquí en la diapositiva, estas políticas públicas consisten en procesos de decisión pública tomadas por diferentes actores que buscan resolver un problema público que requiere obviamente del poder estatal, ¿no? Nuevamente aquí también tiene que cobrar relevancia en la participación del Estado. Buscan estas acciones modificar, no es así, la conducta de grupos sociales que se enfocan en ciertas condicionantes de un problema para resolverlo en beneficio de otros. Entonces, aquí pues entra a tallar ese tema de un análisis costo-beneficio, análisis multicriterio, costo-efectividad, donde se dé una ponderación, ¿no?, de aquellos costos y beneficios. Por ejemplo, en lo referido al análisis de impacto regulatorio, tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, se tiene aquí una mirada distinta también de la regulación. Por eso les comentaba que la regulación no hay que verla como algo estrictamente jurídico desde un punto de vista legal, sino que puede tener cabida también hacia otras miradas respecto de lo que se quiere conseguir, ¿no? Entonces, sí es muy importante verificar estos puntos para contrastar perspectivas. Entonces, desde esta mirada, las políticas regulatorias consisten en procesos de decisión pública destinados a limitar, promover o prohibir conducta de los individuos, empresas, ¿no?, con el fin de promover esta situación de mayor bienestar. Entonces ahí también puede incorporarse esta mirada de interés público, ¿no? Ya como les decía, tienen ahí ciertas coincidencias para llegar siempre al mismo objetivo, ¿sí? Y justamente poder ver esto de manera más integral, en un contexto mucho más amplio. Cómo se materializan, cómo se concretizan, ¿no?, a través de actos legislativos. Las leyes, por ejemplo, son una herramienta muy importante de política pública en algunos casos. También las normas de carácter general, leyes, decretos, reglamentos, ¿no?, diversos dispositivos, las políticas, los planes nacionales, también tienen ahí bastante lo referido a este enfoque más. Y entonces un poco para ir recapitulando las ideas, mediante esta política pública regulatoria se busca proteger intereses sociales legítimos, y vean ahí se incorporan incluso lo del aspecto de la regulación social, lo económico, en realidad conlleva todo esto, de estos enfoques previos que hemos mencionado, reforzados pues por un enfoque jurídico. ¿Okay? Entonces, vean ahí que esto se puede complementar y reforzar. Y otra idea que les comentaba también es que las alternativas de política regulatoria deben ser valoradas evaluando los beneficios y costos potenciales que acarrearán para los distintos actores afectados. Ello debe considerarse que los beneficios o costos de las políticas regulatorias no serán los mismos para los distintos grupos de la sociedad. Nuevamente esta opción de generar un adecuado equilibrio entre los intereses contrapuestos como parte de los efectos generados por una regulación. Entonces ahí también es que se puede verificar esta situación en un escenario mucho más amplio. Y bueno, esta arena regulatoria es un espacio donde se deciden las políticas regulatorias y se caracteriza por un escenario de negociación. Ahí justamente es el tema, pues, netamente que corresponde a la pública. ¿Es así? Ok, hasta aquí algunas preguntas, algún comentario respecto de estos dos últimos enfoques, el enfoque social y político de la regulación, antes de ir haciendo un resumen de esta presentación y mostrarles algunos ejemplos. ¿Podría? Disculpe. Sí, adelante, por favor. Sí, profesor, el enfoque social creo que estaría visto, y como usted lo ha dicho, garantizado en la Constitución, y a su vez, a través de las políticas
regulatorias, ¿no? Ya lo plasman pues en normas. Con ello se garantiza pues el bienestar común, ¿no? Creo que eso es lo que habría yo entendido, ¿no? Y Así es. Sí, en realidad, a ver, esto digamos que tampoco yo lo vería, ¿no? No sé, a ver qué piensan también los demás participantes como algo excluyente, ¿no? Yo creo que esos enfoques son constantes, ¿no? Eso es lo que quiero también indicar al momento de cerrar estos últimos aspectos de la presentación, porque digamos que no los veo como algo que limite o afecte al otro, al contrario, los veo como complementarios, ¿no? Justamente para verificar qué aspectos de cada uno de estos enfoques al final pueden predominar o emplearse para conseguir un objetivo. Un objetivo que podemos denominar de interés social, de política pública, económico, social, pero que apunta a cambiar o a mejorar una situación en beneficio de ciertos factores. Entonces creo que ahí la regulación cobra mayor relevancia en la medida en que tiene la posibilidad de verse de estas diversas aristas. Muchas gracias. Entonces, a ver, para ir cerrando las ideas, luego otra intervención, por favor, más que bienvenida. La regulación, pues como podemos ver, es un concepto complejo y con diversas acepciones, ¿no? Entonces, claro, podemos afirmar que implica cierto grado de intervención estatal, pero yo diría incluso que, como he precisado en algunos ejemplos, puede incluso no depender del propio Estado, ¿no? Pero puede hacerlo, ¿no? Entonces, implica sí un set específico de normas, el nivel de cumplimiento, el grado de intervención del Estado en la economía, de determinados mecanismos, que apuntan a que sí tenga un rol protagónico el Estado, pero en otros casos quizás no tanto, y que pueda concluir ciertos objetivos, ¿no? Entonces, como bien indicaba aquí en la diapositiva, los enfoques varían por los objetivos, ¿no? Si bien el enfoque politológico pone mayor énfasis en algunas estrategias para resolver problemas, el enfoque jurídico resalta el uso de reglas y control para el logro de situaciones deseadas, ¿sí? Y lo mismo podemos decir con el enfoque económico, ¿no? Quizá mecanismos de incentivo, contratación, para lograr eficiencia y superar la falla del mercado, mientras que el enfoque social enfatiza el comando de control de incentivos para tener una mejor vigencia de derechos fundamentales, de derechos humanos. O sea, tienen ahí ciertas miradas distintas. Cierro esta presentación antes de mostrar algunos ejemplos, también realizar una breve implementación, ¿no? Indicando que mientras los dos primeros ponen el económico y el jurídico, relevancia en la presencia estatal, los otros dos, social y politológico, en sus alcances, ¿no? Y la presencia estatal siempre aparece como imprescindible en mayor o menor medida. Aquí hay un cuadro que resume un poco lo que estamos conversando, con lo que quiero cerrar en sí esta presentación para mostrar la presentación. Como vemos ahí que, por ejemplo, todo el enfoque politológico tiene un objetivo de resolver problemas a través de política. ¿Qué se enfatiza? La especificación de alternativas, conflicto de negociación entre actores, arena competitiva, mientras que en los jurídicos se habla de la satisfacción del interés general público a través de reglas y su exigibilidad, la verificación de su cumplimiento, y lo que resalta es las reglas y el control de su exigibilidad. Mientras que en ambos la discusión central se concentra en un énfasis en la presencia. En el ámbito económico, su objetivo es asegurar la eficiencia del mercado corrigiendo las fallas del mercado. Y el elemento que se enfatiza, vean que también es zanahoria y garrote, ¿no? La coerción e incentivos. En lo social sería el objetivo de la vigencia de los derechos, es decir, humanos, para la salud, el ambiente y la seguridad, el impacto en esos derechos. Y la discusión central es el énfasis en el alcance del Estado. Ok, un poco esto para poder hablar con mayor detalle de lo que se entiende por regulación, cómo se puede apreciar, hay diversos enfoques. Y lo que quiero, a continuación, antes de con la retroalimentación, tenemos unos minutos, es justamente mostrarles algunos ejemplos.
Y repito, por favor, cualquier comentario, consulta, más que bienvenida. Aquí permítanme algunas resoluciones. Hacer esto. Aquí está. Aquí está. Por ahí. Ya. Bueno, no sé si es abierto así el PDF, pero creo que podemos. A ver. Esta, por ejemplo, es una resolución del INDECOPI, de la Sala de Protección al Consumidor, en la cual, bueno, se declara improcedente, ¿no? Por falta de competencia de INDECOPI una denuncia respecto de algunas obligaciones sobre unas empresas, unos establecimientos farmacéuticos, ¿no? Porque INDECOPI consideró que era competencia de la IGEMIT. Y fue ante estos establecimientos, creo que son, ¿cómo se indica en el establecimiento? Bueno, eran algunas obligaciones sobre el registro sanitario, ¿ya? Ya no es tan relevante. Quiero irme al tema del análisis, para que vean ustedes aquí cómo se puede enfocar, cómo se pueden verificar estos diversos enfoques en una resolución administrativa. A ver. Aquí nos pone la competencia del INDECOPI. Se revisan toda la norma, no consumidor, creo que no entran tanto ahí. Entonces, hablan de, por ejemplo, una regulación general en el código, como en el párrafo 16, ¿no? Como la regulación especial que asigna competencia a otras entidades distintas al INDECOPI para fiscalizar la prestación de determinados servicios y productos, tienen incidencia en el derecho de los consumidores. La ley lo dice, ¿no? Tratándose de servicios o productos con relevancia social, suele establecerse un régimen de autorizaciones o registros previos con la finalidad de verificar el cumplimiento de parámetros mínimos de actitud y seguridad, así como controlar el accionar de los operadores de estas prestaciones en el mercado sobre la base de normas específicas, previniendo que el desarrollo de estas actividades conlleven afectaciones al interés público. Siendo esto una manifestación de la función administrativa de policía desplegada por el Estado. Vean, ¿no? Hay varios de los conceptos que hemos tocado en la parte teórica. Como puede apreciarse, en estos casos se establece una relación de sujeción especial entre la administración y los operadores, en mérito de lo que denominamos regulaciones sectoriales, cuya aplicación ha sido encargada por ley a determinados organismos del Estado, como por ejemplo los organismos reguladores, ministerios, entre otros. Entidades que además podrían ser competentes para fiscalizar su cumplimiento o inclusive sancionar las infracciones a tales disposiciones. La regulación sectorial busca proteger bienes jurídicos valiosos para la sociedad, con la exigencia de obtención de títulos habilitantes para acceder al mercado, entre otros, a través de mecanismos que permiten a la administración verificar que los particulares actúan en el mercado cumpliendo con las condiciones previstas en las normas. Ello constituye una forma mediata de producción a los consumidores, por su carácter preventivo de la ocurrencia de daños a la salud, vida e integridad de los agentes económicos, que pueden producirse con ocasión del despliegue de sus actividades. La participación de restringir el INDECOPI ante afectaciones concretas en ese tipo de servicios no significa la desprotección del consumidor, sino tan solo el reconocimiento de controles preventivos sectoriales a cargo de organismos supervisores, como parte de un sistema integrado de protección al consumidor. Entonces, vean, ¿eh? De lo anterior se concluye que la defensa del consumidor tiene, por un lado, medios de protección indirecta, cuyo marco regulatorio, cuando no tenga como finalidad explícita o declarada proteger al consumidor, sí lo hace de manera mediata. De otro lado, tienen medios de protección directas que operan cuando se ha producido una lesión concreta y efectiva en la esfera del interés de los consumidores, es decir, cuando el mecanismo preventivo sectorial ha sido en su doctrina, que no quiero entrar a detalle, pero dice que si bien en otro tipo de prestaciones, la actividad sancional del INDECOPI puede discurrir en ambos ámbitos, tanto ex ante, ¿no? Es posible que exista una autoridad sectorial que sancione el asunto puesto en conocimiento del INDECOPI con la misma finalidad de protección de los consumidores. Pues, dicho mandato
involucra a otras entidades del Estado. Incluso ahí habla de una doble intervención y el non visible. Entonces dice, atendiendo a ello, la autoridad administrativa se encontraría facultada de analizar la configuración de una conducta que califique como presunta infracción a la normativa de protección al consumidor en los casos en que se evidencie un incumplimiento de la normativa que regule un determinado sector del mercado, siempre que la prestación de servicio en cuestión se hubiera predecido una afectación concreta a los consumidores. Esto es un daño determinado, determinable de sus derechos reconocidos en la normativa de protección al consumidor. Se dice, en la medida que los intereses de los consumidores ya habrían sido lesionados, no nos encontraríamos en un supuesto de prevención de daño per se. Y en consecuencia, el INDECOPI se daría facultad de evaluar y, de ser el caso, sancionar al operador responsable. Incluso hacen referencia a un caso anterior, se ha justificado la intervención de INDECOPI por una afectación concreta a los consumidores. Entonces, en esos casos, es que el INDECOPI se justifica su intervención. Ok, entonces, a ver, ¿por qué les hago esta reflexión de este caso? Bueno, luego INDECOPI ya viene con el análisis, si quieren lo vemos más adelante, pero antes quisiera hacer esta digestión y ver si se entiende y hay alguna duda o comentario. Un poco lo que les he querido resumir con esta resolución, que me parece interesante, más que por el detalle y por el razonamiento que explica aquí INDECOPI, es que da a entender justamente que existen diversas formas de apreciar una regulación y su aplicación en el mercado. ¿No es así? Por un lado, ha quedado claro que hay una regulación sectorial que tiene una finalidad. Y existe otra regulación en el ámbito de INDECOPI que tiene también un objetivo distinto. Ambos, como se ha mencionado, se enfocan en los consumidores, ¿sí? Confluyen en la protección de los consumidores. Pero cada regulación, por ejemplo, responde más a uno de los enfoques de los que hemos conversado que a otro, ¿no? Y ahí un poco quisiera trasladarles una pregunta y saber también si tienen ustedes alguna duda o comentario. Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de regulación sectorial, esta regulación de los ministerios, como en este caso, o que puede ser eventualmente un organismo regulador, que busca prevenir o evitar que una empresa al acceder al mercado genere ciertos perjuicios a los consumidores o a la sociedad en general, ¿frente a qué tipo de regulación nos encontraríamos? ¿Frente a qué enfoque de regulación de los cuatro que hemos mencionado nos estaríamos de manera más cercana? ¿No? ¿A un enfoque jurídico, económico, social o político? ¿Cómo lo ven? Cuando hablamos de esta regulación sectorial, esta regulación especializada por parte de una entidad que le establece ciertos requisitos para acceder y funcionar o desempeñarse en el mercado a una empresa. ¿Ante qué enfoque de la regulación nos encontraríamos? ¿Qué piensan? ¿Sería la regulación económica? A ver, interesante, a ver, su compañero nos dice ahí, la regulación económica, ¿qué dicen los demás? De ahí voy a preguntar el por qué, pero a ver, me gustaría saber si hay otra respuesta por ahí. El enfoque económico tiene, ¿no? Tiene ahí una mirada, ¿no? Que es generar una eficiencia de mercado, una situación en la cual todo funciona adecuadamente. Pero ojo que aquí la regulación no estaría buscando tanto el tema de cómo va a competir, cómo fijan los precios. Ojo, la regulación aquí busca generar unas condiciones mínimas para que su funcionamiento sea el adecuado. Ahí frente a qué aspecto creen que nos encontraríamos más relacionados. ¿Para qué enfoque de la regulación que busque justamente garantizar ciertos estándares, ¿no? Ciertas situaciones mínimas en beneficio de diversos sectores de la sociedad? ¿Entre qué nos encontraríamos ahí? ¿No? ¿Económico o quizás otro? A ver. Hay un enfoque que justo va... ¿Podría ser político en temas de medio ambiente? Ok, podría ser, ¿no? Cuando se ve un tema más amplio. Sectorial. Pero
aquí lo que yo estaba pensando, no sé, de repente me puedo equivocar y esto es abierto, ¿no? Podríamos estar frente más a un tema de el enfoque social, ¿no? En la medida en que, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que es un tema de salud, lo que se busca es garantizar, ¿no? La salud, la protección, la integridad de los consumidores que van a adquirir ciertos medicamentos. ¿No? Pero bueno, eso es algo que podemos reflexionar. Y para terminar, antes de la retroalimentación, en el caso del Indecopi, ¿no? ¿Qué enfoque la normativa de protección al consumidor, ¿no? Que tiene como finalidad, pues, apuntar a reducir los efectos de una asimetría informativa, ¿no es así? Y proteger los intereses. ¿Ante qué estaríamos más cercanos? ¿Ante qué enfoque? ¿Qué busca la normativa de protección al consumidor? ¿Qué me dice? ¿Cuál de los enfoques ahí sería el más propicio? ¿Sería el enfoque económico? ¿El económico? Claro, ¿no? En la medida en que se busca ahí ¿no? Un poco atacar una falla de mercado, ¿no? Es la información asimétrica, ¿no? Perfecto, a ver, ahora para concluyendo, quiero a ver, pensaba mandarles por chat, pero no hay, ¿no? Hay un aplicativo que permite hacer un ejercicio de retroalimentación. A ver, de repente para promover. No sé si pueden ver mi Word. Ahí hay una página web que me gustaría a la que ingresaran por sus navegadores. Sí. Es el Kahoot. No sé si han intentado o alguna vez han tenido la experiencia de usarlo. ¿Sí? Se busca hacer una serie de preguntas y respuestas con un tiempo para verificar cuánto de la sesión se les ha podido quedar. ¿Podrían digitarlo, por favor? Perdóneme. Nos pide un PIN. Ah, sí, sí. A ver, déjenme ahorita generarlo. Voy a dejar de compartir y se los pongo también por el Word. Se me ha ocurrido hacerlo de esa forma, ya que no tenemos el chat. A ver, un momentito. Ya. Ahorita les doy el número, ¿ya? Mm. ¿No? A ver, es el 251-6435. 251-6435. Voy ahorita a publicar el Word. Le va a pedir un nickname. Ponen el nombre o el apelativo con el cual desean empezar. No sé si pueden ver ahí el número. Es el 251-6435. Les va a pedir un número, un nickname, un apelativo, como quieran denominarse, y ahí ya podemos iniciar la actividad con las personas que estén conectadas. La voy a dejar de compartir. Es el 251-6435. A ver. A ver, tenemos a Indaya conectada. A ver si hay más personas para hacerlo más interesante. 251-6435. Bien. A ver, somos 12 conectados. A ver si llegamos a 5 siquiera para iniciar y ver bien esta sesión. He visto coquetería, he visto una sesión de parque acá. Lo estoy. Felicidades. Me dice, ya estás dentro del juego y aparece mi nombre. Sí, sí. Ya eso quiere decir que ya está registrada. A ver. Son 3 personas. Zendaya, Wilf y Lewis. Ya están registrados. A ver si los demás pueden conectarse. A ver, 30 segundos más y ya iniciamos con los que estén. Para no excedernos. Es solo un conjunto de preguntas y respuestas. No se preocupen, es para verificar cuánto se ha podido quedar o no de las ideas que hemos compartido en esta sesión. A ver.
vayamos empezando con esas 3 personas y después a ver si nos pueden acompañar las demás. Perfecto, entonces, las personas que están, ¿no? Vean por favor el tiempo a la izquierda. Ya se va. Ya. Bien. Muy bien, acá, los 4. Todas las anteriores, en realidad sí, tiene todos esos objetivos y mucho más, ¿no? Regular. La zanahoria, la zanahoria. Muy bien, a ver. Ahí está, ingresó una persona más. Muy bien, estamos viendo ahí 4. Repitiendo sanamente. ¿Verdadero o falso? Azul, verdadero, rojo, falso. Por supuesto. Bueno, te invito entonces a que te quedes con nosotros. Ya lo comprometí y ahora voy contigo para que nos cuentes quién tiene a continuación. Yo la mando con amor, ya estamos. Muy bien. Uy, acá solo respondieron 3. Falso, ¿no? Falso, porque como hemos visto, la regulación es un término mucho más amplio que la reglamentación, que se relaciona con el jurídico, pero no, esta afirmación es falsa. Bien. Ok, a ver. Muy interesante la tabla. Me encargo de desarrollar el contenido de la ley. La reglamento. Ay, estoy. Cuidado con sus micrófonos, por favor. Algunos Sí, ya. micrófonos están metidos, cuidado. Bien. A ver, exacto, es la reglamentación. Recuerden, ¿ah? La reglamentación es la que se encarga de desarrollar de manera específica el contenido de las leyes. La regulación económica, social es mucho más amplia, ¿no? Tiene otras funciones también. Ajá. Ya se está poniendo interesante, dinámica la tabla. Muy bien, verdadero. En eso consiste, sobre todo, en eso se centra el enfoque jurídico de regulación. Muy bien. Ah, ¿Y por qué no subo mi puntaje? tiene que responder, señor Wilfredo. Seguro no se está registrando su respuesta. Sí, creo que estoy errando, pero estoy bien, por si acaso. Me considero bien. Ok, ok. Inténtelo, por favor. Tiene que verificar cuando responda, se ve ahí. Tiene que haber 4 respuestas. Tiempo. Están registrando solo 3 preguntas. Y aquí, ojo, la respuesta era el jurídico. El jurídico se centra sobre todo en el Jurídico, informe, ¿no? jurídico he puesto, pues, jurídico. Así Sí. es. Pero parece, señor Wilfredo, que hay algo que falla en su conexión o en el aplicativo que no se está registrando su respuesta. Sí, 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 pero bueno, al menos me considero bajo conciencia. Por lo menos, perfecto. Ahí tuve una oportunidad, no se movió la tabla.
Le estoy poniendo falso, pero no sé cómo marcar. Uy, No se preocupe, señor Gutiérrez. Dejemos que los demás contesten. Perfecto. Falso. Muy bien. Exacto. Justamente lo que pretende es alinear, ¿no? Para generar un mejor escenario de competencia. Muy bien. Ajá. no subo, bajo. Sí, señor Wilfredo. De repente tiene que reiniciarlo. Pero a ver, dejemos que los demás participen, por favor. Muy bien. Enfoque económico, ¿no es así? Claro, ahí exclusivamente se justifica ahí en situación de monopolio, ¿no? Existencia de esta falla de mercado. Muy bien. Uy, se está ajustando la tabla. A ver, antepenúltima pregunta. Muy bien, ¿no? Exacto. Es justo de lo que se ocupa esta regulación social, ¿no? Bien. Uy, hubo un cambio ahí en la punta, está muy apretado. Penúltima pregunta. Uy, uy, uy. Ah, acuérdense, acá es sobre todo las políticas regulatorias, ¿no? Temas amplios, integrales. Ah, problemas sociales es el enfoque social, fallas de mercado es lo económico. Específicamente en políticas regulatorias. Dejamos todo para la última pregunta. Perfecto, ¿no? Obviamente el costo-beneficio, la proporcionalidad, esto es verdadero, ¿no? Es la esencia de las alternativas de política regulatoria. Muy bien, a ver, ¿cómo quedó el podio? Tercer lugar para quién? Para Luis. Segundo lugar para Brian. El primer lugar ¡Yay! tiene 20. Los que no participaron tienen 0. No, mentira. Es una actividad para reforzar algunos conceptos. Excelente, excelente. Bueno, espero que les haya parecido interesante esta sesión. Fue un gusto compartir ideas con ustedes. Y bueno, les deseo mucha suerte, muchos éxitos en lo que queda del curso. ¿Sí? Que le vaya muy bien. ¿Sí? Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas No, gracias. Muchas gracias, doctor. Y Buenas noches. lo felicito y le agradezco bastante. Muy buena De igual clase. manera, Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. hasta luego. Saludos.
Saludos, Adita.